Liderazgo Comercial, episodio 1211. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Soy Pedro Valladolid y bienvenido a Liderazgo Comercial. Y dentro de Liderazgo Comercial al programa EDN, Escuela para Dueños de Negocio. Porque hoy es lunes, por eso estamos en EDN, este programa en el que trabajamos en equipo, Santiago Torre y yo. Y tenemos aquí al otro lado a Santiago para aportar un poquito de valor, de experiencia y de conocimiento, ¿verdad, compañero? Muy buenas, Pedro. Sí, señor. Lunes 11 de septiembre. ¿Te suena a ti algo lo del 11 de septiembre? Sí, regular, me suena regular. Es curioso que no hace mucho leí, bueno, no hace mucho, pues ahora como está todo esto funcionando, el famoso 11S, ¿tú sabes qué estabas haciendo el 11S? Sí, trabajando como un desgraciado. Pero Trabajando. es curioso yo me acuerdo perfectamente, y además dónde lo vi, porque yo vi en directo caer la segunda torre, que no sabía qué era. Yo entonces estaba en una empresa que teníamos jornada intensiva. Yo la jornada intensiva mía de julio era extensiva, porque nosotros presentábamos el presupuesto anual en julio, la última semana de julio, y era un trabajo, presentábamos 200 y pico hojas de presupuesto. No está mal. Lo presentabas y se presentaban todas las subsidiarias de la región, de Europa, de EMEA en nuestro caso, lo presentabas juntos, te mandaban cambiar, bueno, era un lío y hasta los primeros de agosto. Y yo sí cogía la jornada intensiva en septiembre. Entonces, claro, 11 de septiembre, yo me había cogido jornada intensiva, había salido a las 3, supongo que salía, o a las 2, a las 3, y me fui a hacer la compra. Y estaba en el hipermercado haciendo la compra, es todo hoteles, y de pronto ves algo que no sabes qué es, como además ponía CNN o no sé qué ponía, estás viendo y ves como un avión se pega contra una torre, ahí se monta no sé qué, y dice, ¿y esto qué es? Y empieza a haber revuelo, y es cuando me enteré. Yo me enteré así del 11S, o sea, lo vi ahí en el hipermercado sin sonido, pusieron el sonido y bueno, y lo recuerdas, es curioso. Yo llegaba de trabajar, estaba todavía en Cataluña Caixa y llegaba de trabajar y estaban en casa de visita mis suegros por aquel entonces y estaban ahí pegados a la tele porque había sido la primera, la primera torre. Y yo según lo vi, me pareció tan increíble que ¿sabes qué es lo primero que se me vino a la cabeza? Digo, esto es un episodio como el de Orson Welles de la Guerra de los Mundos, que está acojonando a todo el mundo y lo están haciendo porque esto no puede ser. O sea, esto no puede ser. Entonces tiene que ser algo que lo están narrando, lo están poniendo así, pero tiene que ser un experimento sociológico. Hostia, los cojones. Lo que nos ha cambiado la vida y la de cosas que han ocurrido como consecuencia de aquel 11S. Sí, Espectacular. sí, sí, sí. Increíble. Pues bueno, pues hoy es eso, 11 de septiembre. ¿Y qué tenemos previsto para hablar hoy del 11 de septiembre? Pues fíjate que después del 11 de septiembre eso nos ha cambiado mucho la perspectiva, ha cambiado a las empresas, ha cambiado la forma de hacer negocios y ha cambiado incluso pues las preocupaciones, las estrategias, ha cambiado muchas cosas. Entonces, ha caído por aquí pues en nuestras manos un documento de la consultora Tactio, que ha realizado una encuesta entre todos sus clientes durante 2023 en el cual habla pues de todas las preocupaciones y de todo los retos a los que se enfrenta hoy la pyme, porque desde aquel famoso 11S nos han pasado muchas cosas y nos siguen pasando y la vida nos ha cambiado, es menos predecible que era antes, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si hablamos sobre esas preocupaciones que tiene nuestra pyme? Y bueno, pues también les podemos dar algún tip para empezar por lo menos, acometerlas y enfrentarlas. Me parece estupendo. Yo creo que justo, además, buena fecha, 11S, para hacer una pequeña reflexión, ¿no? Sobre cuál es la situación. Porque esto es lo que dice en el tactiómetro, ¿no? 2023, que tenemos y seguimos estando en una época de inflación elevada y claro, el crecimiento de los costes en las empresas están por encima del crecimiento de los ingresos, ¿no? Ellos dicen que ya son 6 trimestres
consecutivos en los que los costes aumentan más que las ventas, porque todo esto está muy feo de los políticos dicen, oiga, pues sube usted los precios. Sí, ya, como usted, que sube los impuestos y ya está, y te Y ya, aguanta ala. y ya está, pero es que, si yo subo los precios, si yo encantado de subir los precios, el problema es que me dejan de comprar. Claro, y fíjate que eso produce un problema serio, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas, una de las cosas que están sufriendo al día de hoy es una reducción de márgenes y además, fíjate, además de reducir márgenes, encima pierden competitividad. Échale, o sea, la tormenta perfecta, ¿no? Dices, qué difícil me lo ponen. Y todo esto, súmale, subida de tipos, falta de políticas de crecimiento que te ayuden a funcionar. En un marco regulatorio difícil, complejo, ambiguo, que no sabes nunca, siempre estás al borde de la ley, porque como depende de las interpretaciones del regulador, y hay tanta dificultad de adaptarse a esos cambios, claro. Y además hay que reconocerlo, hay una falta de profesionalización en buena parte de nuestras pymes. ¿Eso lo percibes tú? Sí, 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 sí. Y además nos dice, ¿no? En este informe que la mitad de las pymes encuestadas señalan que el horizonte empresarial está marcado por la inestabilidad y la incertidumbre, que es lo que menos nos gusta a los humanos. Por eso muchos quieren ser funcionarios, porque quieren, oye, ya sabes lo que me va a pasar. No me gustará, pero sé lo que me va a pasar. E incertidumbre tengo poca. En cambio, en las pymes, pues lo que viven es precisamente esto, lo que tú dices, ¿no? Es que cada día nos van cambiando la norma, depende de cómo le dé el viento al regulador o al interpretador de la norma, y me siento indefenso, ¿no? En muchas ocasiones. Y eso nos dificulta muchísimo, muchísimo, muchísimo ser competitivos. Porque si yo tengo que estar poniendo un ojo en ver qué está pasando y cómo me cambian las reglas de juego en mitad del partido, Ujú. me dificulta mucho estar pendiente del juego. Mucho, mucho. Claro, esto nos trae una realidad, ¿no? Una realidad y unas perspectivas, ¿no? Entonces, claro, fíjate en la última década, Santiago, a la de cosas que nos hemos enfrentado. ¿M? Una crisis financiera, una pandemia. Y ahora, además, la guerra de Ucrania, con todo lo que esto está suponiendo en cuanto a falta de suministros, problemas para obtener materias primas. No hemos sumado ahora mismo también, en estos momentos, la sequía que está haciendo pues que no haya semillas suficientes y que también empiece que comprar una sandía la tienes que comprar a plazos. O sea, imagínate esos retos a los que nos estamos enfrentando. Y la parte bonita es que estas empresas tienen una capacidad de resistencia para superarlo en este entorno complejo, que es la leche. O sea, que es que además somos como Rambo. Somos capaces de estar por encima de todo ello y resistir. Esa es una de las cosas que tienen estas situaciones, ¿no? Que cuando sales de ellas, indudablemente sales más fuertes. Y no estoy hablando de nuestro queridísimo presidente del gobierno, ¿no? No, Pedro Sánchez Castejón, que queridísimo porque le quieres tú, ¿no? Pues lo que sí, yo... sí, 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 queridísimo, queridísimo don Pedro Sánchez Sí, Castejón, sí, que, oye, que con el COVID vino muy bien porque salimos más fuertes. claro. Pero vamos, no estoy hablando exactamente de eso, sino de que es cierto de que cuando nos enfrentamos a todo esto, la empresa crece por la cuenta que le tiene. Claro, crece la que Claro. crece, porque la que no se muere. Ujú. Y uno de los retos importantes hoy en día es en el estudio habla de la digitalización. Yo más que la digitalización, yo creo que es la adaptación al mundo cambiante en el que estamos. Más que digitalizar, porque en muchos casos ya estamos digitalizados. Y por digitalizar no me refiero a señalar a dedo, sino me refiero a, tener, a estar con procesos totalmente integrados en la nube hoy en día. Pero yo creo que ese no es el problema, que es el que, bueno, al final, pues nos sacan de nuestro dinero de las empresas y de los particulares y de los profesionales dinero en la Unión Europea para hacer con ello lo que quieren, ¿no? Y todo, ya hemos visto en qué acaba el kit digitalizador, ¿no? No, es que tenemos que digitalizar. Vamos a ver, oiga, pero si tienen que digitalizar, atiendan un poco a las empresas, atiendan un poco a los empresarios y no hagan lo que a usted les brota para decir que hacen, no hacer nada y crear un problema donde no había, ¿no? Que en eso son Eso es. especialistas los políticos, en crear problemas donde no Ujú. había. Porque eso no Sí. es lo que le preocupa a la pyme. Porque
A la pyme realmente le preocupa otra cosa, que sí, que hay que digitalizar, pero oiga, que eso ya lo podemos hacer nosotros, que no hace falta que usted intervenga y me haga una caca pinchada en un palo, que es lo que hace, ¿no? Sí. Porque, ¿sabes cuál es la principal preocupación? Bueno, si lo sabes, lo tienes delante, ¿no? El Claro. informe. ¿Cuál es la principal preocupación de la pyme, Pedro? Pues mira, cerca del 50%, el 49,40%, casi la mitad de las empresas les preocupa tener personal cualificado. Fíjate, ¿eh? Y eso, tú dices que casi la mitad de las empresas, yo te diría que todos mis clientes lo que les preocupa fundamentalmente es encontrar personal cualificado, no encuentran. Pero es que esto no va a ir a mejor, va a ir cada vez a peor. Y ya lo hemos comentado muchas veces en este podcast, y en el podcast habitual mío lo comento con frecuencia, porque bueno, aquí sale mi alma de sociólogo, ¿no? Y mi investigador de la sociedad, aunque investigue poco, pues al final esa educación que has tenido te marca y te crea camino, ¿no? ¿Qué sucede? En los años 60 nacimos muchos millones de personas y nos vamos a jubilar todos, pues a partir del 2024, 2025, 2026 nos empezamos a jubilar todos los nacidos en el 60. ¿Y quiénes se incorporan? Pues los nacidos en el 2005, 2006. ¿Qué sucede? Que claro, que es que hay una diferencia de 200 y pico mil personas, incluso 300.000 personas por año. Es decir, salen 300.000 personas más de las que entran en el mercado de trabajo. ¿Y quiénes salen? Salen los que están en su punto profesional más elevado. No sé si en su punto, al menos en la posición profesional más elevada, porque habitualmente cuando llegas al final de tu carrera, excepto que haya pasado gracias al final, estás en la posición más alta. Y Sí. no hay personas para suplirlos. Y tienes acumulado mucha experiencia, tienes acumulado, bueno, pues mucho talento a lo largo de los años, que evidentemente no nacemos con él, lo vamos creando, ¿no? Y lo vamos educando a lo largo de los años. Entonces, claro, ese relevo generacional, evidentemente se produce una brecha, pero no por nada, no porque las generaciones que entran sean menos capaces, sino No, porque no, tienen no. menos recorrido. Y como han tenido menos recorrido, pues se va a ir mucha experiencia, mucho conocimiento, y van a venir personas que lo tienen que adquirir, y normalmente se adquiere ese conocimiento a base de ensayo y error, y el ensayo y error es caro y lento. Por eso hay dificultad para encontrar personal cualificado y cada vez va a haber más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los empresarios y las pymes? Poner muchísimo foco en crear buenas relaciones dentro de la organización, en quedarnos con las personas realmente cualificadas e ir programando los cambios con mucho tiempo y anticipación. Y esto es lo que nos debieran proporcionar desde la Ujú. política. Y crear un ecosistema que nos permita, porque además en la empresa cada día es más importante, y ahí hay una parte muy buena de liderazgo, crear un ecosistema que nos permita atraer talento, no solo retenerlo, atraerlo, decirle, hostia, yo quiero trabajar en esta empresa, aunque sea una pyme, aunque sea pequeñita, que no hace falta que todos queramos trabajar en Google o en Amazon o en tal, aunque sea una pyme, creamos un ecosistema para atraer talento, y eso depende de las condiciones que creamos en nuestra empresa y de cómo lo hacemos, porque el boca a oído funciona muy bien entre los propios trabajadores. Sí, y esto va muy al hilo del episodio de la semana pasada del equipo de trabajo en equipo. ¿Correcto? Hoy en día ya el equipo de trabajo está muerto para esto. En Ujú. cambio, si hay un buen equipo de trabajo, la gente está dispuesta a trabajar, aunque pudiera encontrar mejores condiciones económicas en otro sitio, pero no encuentra esas condiciones laborales de satisfacción personal. Por supuesto, tiene que cubrir sus necesidades económicas, eso está claro. Claro. Y a partir de ahí es cuando valora este tipo de aspectos. Luego, realmente, lo que nos preocupa, y seguramente a ti que estés escuchando, si tienes una pyme o estás al frente de un departamento, te suceda que lo que más te cuesta es encontrar personal cualificado. Ujú. Pero hay más, hay más. Sí. Después Porque, viene la preocupación por el incremento del coste de materias primas. sí, No, decíamos, estamos en una situación de alta inflación y cuando estamos en una situación de alta inflación, las materias primas cada vez cuestan más, que es difícil repercutirlo en los costes finales, porque no somos capaces de ganar tanta productividad como para compensar este incremento de materias primas. Ahí lo vemos incluso en los precios de los alimentos, ¿no? Que es que estamos viendo en los supermercados el aceite de oliva a 10 euros el a 10 litro. euros. A Hostia. 10 euros el litro. Y dices, pues esto
es complicado de manejar y de gestionar. Y esa es otra de las preocupaciones que realmente importan a las pymes. Ujú. Hay otras que son, evidentemente, eso tiene un efecto en el incremento de las materias primas en los costes de producción. También en esos costes de producción se incluye también la productividad de tu equipo, que va no solo por el incremento de costes, sino por hay que mejorar esa productividad. Entonces, todo ello va sumando entre falta de personal cualificado, incremento de materias primas y aumento de los costes de producción. Si sumamos sobre todo estas dos últimas, superan a la del personal cualificado, porque una sería un 35,9 y la otra un 28,2. Imagínate que casi el 100% de las preocupaciones las tenemos aquí, sin olvidarnos de la número uno, ¿verdad? Sí, sin olvidarnos, claro, de las ventas, es que tengo que vender más. Que eso siempre sucede. ¿Por qué? Porque si me incrementan las materias primas y tengo mayores costes de producción, tengo que vender más. Pero al final, el vender más suele ser una consecuencia es decir, el tener que vender más suele ser una consecuencia de lo anterior. Y si no has hecho los deberes adecuadamente, como bien decías antes, de tener un lugar de trabajo en el que la gente quiera no solo quedarse, sino quiera llegar, ¿no? El Ujú. que atraigan, el que cuando hay un puesto, eso se nota porque cuando hay un puesto de trabajo libre, si tu propia gente no te trae a nadie, es cuando te tienes que plantear y dices, oye, que aquí igual tengo un problema, Check. que tengo un puesto de trabajo y mis trabajadores no traen a sus conocidos. Ujú. Ahora, cuando es lo contrario, tú tienes un puesto de trabajo y los trabajadores se pelean porque sea uno de sus conocidos, dices, hombre, tengo que estar haciendo bien, a pesar de que protesten, a pesar de que digan de que ganan poco, a pesar de que el horario es malo, a pesar de que yo soy un negrero, coño, cuando hay un puesto de trabajo se pegan por traerle a un amigo, a un cuñado, Ujú. Sí. a un... Dices, hombre, algo estaré haciendo bien, ¿no? Sin duda alguna, eso es. A ver, luego el día a día, pues tiene sus cosas, pero es como un matrimonio, ¿no? Que te peleas, pero luego te quieres, ¿no? Pues en el trabajo igual, oye, pues mira, pues es que estamos aquí y queremos ganar más, y eres un negrero, y eres un no sé qué, pero si impera el buen rollo, imperan las buenas relaciones, todo eso se lleva y se supera bien. Sin embargo, fíjate, a mí me llama la atención en esta encuesta realizada por Tactio, de la que estamos hablando, que no dan la mayoría de estas empresas a las que han consultado, dan poquísima importancia a algunos aspectos que yo considero que son relevantes también, ¿no? Uno de ellos es la logística, porque una buena logística ahorra mucho, mucho dinero y tiene un efecto inmediato en márgenes y en costes. Al asentismo laboral, muy unido a la productividad, y le dan muy poca valoración, un 6-80%, les preocupa solamente la dificultad para innovar, como si fuéramos súper innovadores, algo que yo habitualmente no encuentro en la pyme con las que yo me relaciono. Me llama la atención que esto no lo consideren relevante. Bueno, es posible que, claro, la parte de logística la gente piense que lo tiene suficientemente cubierta. Es cierto que las empresas de logística en España funcionan bastante bien, las cosas como son. Luego tendrán sus cosas y el de Seur dirá que ha venido y no ha venido, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas suceden. Pero en general, desde mi perspectiva, la logística en España funciona bien. Por eso no preocupa en exceso, que indudablemente se pueden ahorrar costes, sí, claro que sí, porque supone un coste importante en las compañías. El absentismo laboral es que yo creo que la gente en España, en las empresas privadas, es bastante seria. Que hay, repito, que siempre hay de todo y hay mucho jeta y hay mucho, pues bueno, pues que le da igual lo que les pase a los demás, ¿no? Mucho egoísta, pero yo creo que en general la gente es buena y la Sí, gente en España se sí. preocupa por trabajar. Dificultad por innovar, es cierto, están las preocupaciones pequeñas porque desgraciadamente en muchas ocasiones digo, si estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? ¿No? Esto viene después cuando realmente estás ya prácticamente ahogado. Claro, Y creo que hay que hacerlo antes de ahogarse. claro.
Es decir, como voy bien, no tengo que hacer nada distinto cuando todo a nuestro alrededor está cambiando continuamente, como llevamos hablado hasta ahora, pues evidentemente nos invita a que tengamos que pensar en las innovaciones antes de que nos apriete el zapato. Porque si nos ponemos cuando nos aprieta el zapato en esas innovaciones, ya las cosas se ponen cuesta arriba y a lo mejor no tenemos medios, no tenemos tiempo y estamos un poquito más preocupados. Y ojo, que la innovación es hacer las cosas distintas o un poquito mejor. No hace falta tecnología y más de más y que si la tenemos bien, pero a veces innovar, la mayor innovación que tuvo un efecto espectacular y multiplicó por 4 o 5 en los volúmenes de ventas, surgió pues por una innovación tan sencilla como la venta a plazos. Imagínate, ¿no? Entonces, a veces innovar significa buscar otra manera distinta de hacer un poquito mejor las cosas. No hace falta, no es un tema hipertecnológico. Mira, una de las cosas que sí me ha sorprendido, me parece demasiado bajo, quizás en la época en la que hicieron esto, porque creo que es para en abril del 23, el que me parece que están bastante bajas es la dificultad en el cobro, que es un 12%, es decir, no llega a 1 de cada 8 empresas, y la falta de financiación, un 13,2%, pues bueno, un 7-80% a las empresas. Cuando yo sí veo que la dificultad en el cobro y sobre todo el alargamiento de plazos por parte de los clientes es algo latente y patente en estos momentos, y la falta de financiación afecta. O sea, yo me he quedado sorprendido recientemente, un cliente que va como un tiro, llevo trabajando 1 año y pico con él, está creciendo muchísimo en ventas, tanto que ha comprado un pabellón nuevo porque necesitaba crecer. Bueno, pues está teniendo unos problemas tremendos para conseguir financiación para la adecuación del pabellón, no tanto para la compra, pero sí para la adecuación del Sí. pabellón. Es decir, alguien solvente, serio, con una trayectoria impecable, a mí me está sorprendiendo las dificultades que tiene para obtener esa financiación. Sí, de abril a septiembre, en solo 5 meses, la verdad es que las cosas han experimentado un cambio interesante, subida de tipos y, bueno, pues evidentemente un repunte de la morosidad. En estos 5 meses ha habido cambios, motivo adicional para que planifiquemos, nos anticipemos, innovemos y nos preparemos. ¿Por qué? Porque las cosas siempre están en continuo cambio, como ya hemos dicho, y estar preparados nos va a ayudar a que algo a lo que no dábamos importancia hace solo 5 meses empieza a cobrar una importancia algo más relevante. Fíjate cómo nos cambia en un periodo tan corto hasta la perspectiva de muchas cosas. Oye, Pedro, pues yo creo que esta es la situación y es la realidad de las empresas en España en este septiembre del 2023 y cada uno tendrá que ir tomando nota de estos aspectos que salen de este informe de Tactio sobre lo que sucede y sobre lo que preocupa a las empresas en España y sobre todo esa dificultad para encontrar personal cualificado. ¿Te Sí. parece que el próximo lunes hablemos un poco de este tema, lo desarrollemos un poco más? Sí, a mí me gustaría hablar porque estas empresas también han respondido una serie de preguntas como cuáles son sus fortalezas, sus objetivos estratégicos, su horizonte empresarial, que creo que son importantes que nuestros oyentes, nuestros escuchantes, pues conozcan qué es lo que piensan otras pymes también del entorno, del sector, con problemas similares a los de ellos y bueno, pues que de algún modo se identifiquen y piensen sobre qué pueden hacer con ello. Así que lo dejamos para el próximo lunes. Pues ya sabéis, si queréis contactar con nosotros, pedro@pedrovalladolid.com o santiago@santiagotorre.com y os podemos echar una mano con todo esto, con un proceso organizado, estructurado, definido y con la experiencia y conocimiento tanto de Pedro como mía. Así que sin mucho más por mi parte, nos escuchamos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, compañeros. Un fuerte abrazo y recordad que pasamos lista cada lunes. ¡Abrazo!